40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época, estamos en Radio Ya y volvemos a... Seguimos con ese serial que estamos haciendo sobre el Imperio Rojo. Ni más ni menos nos metemos directamente en el 8º episodio, el comunismo en Asia. JF, muy buenos días. Muy buenas, don Javier, ¿qué tal? Bueno, un placer de nuevo tenerla aquí en los micrófonos de realidad, como ya es habitual. Hay que recordar que a JF le escuchamos a diario, de lunes a jueves, de 5 a 8 de la tarde, en la hemeroteca del Buitre. Y también le escuchamos en el retrovisor. Y como no, le escuchamos aquí en 40 años en Historia de una época, en ese serial que está resultando muy interesante sobre el Imperio Rojo. JF, toca hablar del comunismo fuera de la Unión Soviética, fuera de la órbita soviética, más que de la Unión Soviética, la órbita soviética, fuera de Europa. Y nos vamos ni más ni menos que a Asia. Y ya habíamos adelantado cuestiones de cómo fue Vietnam, e incluso de Camboya, hemos hablado en algunos episodios, pero nos vamos a meter de lleno en Afganistán, en China, en la expansión del comunismo también en Asia, ¿no? Eso es, porque además va a ocurrir algo que en la práctica va a marcar mucho la evolución del mundo, porque además en ese periodo, en la Guerra Fría existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo occidental y el comunismo del este, se va a plantear en medio de esta polémica, va a aparecer un tercero en discordia que no estaba previsto, que es el islamismo radical, y en ese conflicto, digamos que eso va a desestabilizar un poco todo, y a día de hoy aún nos queda un poco de ese pufo que llegó entonces, y entonces, pues con la ceguera habitual que nos caracteriza a todos, la gente no supo verlo, y especialmente ahí no supo verlo Occidente, que tiene una costumbre de escoger bastante mal a sus aliados. Pero antes de llegar a ese momento, vamos a explicar un poco cómo estaba el tema en ese conflicto por Asia. Porque la Guerra Fría había provocado, como comentamos en programas anteriores, un intento de Occidente y de la Unión Soviética de cada vez que se colonizaba un país intentar llevárselo a su órbita, ¿no? También había pasado en África, ¿no? Cuando se iban colonizando, que cada cual intentaba llevarse al suyo. De hecho, en el caso del Congo, por poner un ejemplo, el Congo había sido durante unos segundos un gobierno que podía ser amigo de la Unión Soviética, con el efímero Patrice Lumumba, pero hubo un golpe de Estado y quedó Mobutu, que entendió que no, que era mejor llevarse bien con Occidente y con los capitalistas y con Bélgica sobre todo, y por tanto fue para el otro lado. En cambio, si Congo sería el modelo de una dictadura africana, digamos, del lado de Occidente, en el lado de la Unión Soviética, pues también tendrían países, digamos, que estarían a órbita de ellos. De hecho, Etiopía, que durante un tiempo sería una monarquía eterna en manos de Haile Selassie, pues cuando hay un golpe de Estado del 74 y a Selassie se lo cargan y lo ahorcan y se pone un dictador comunista que es Mengistu, que será probablemente el más fiel en África al lado del martillo, ¿no? Eso sería, pues en ese tipo de combates entre los dos bloques por poner a su cargo dictadores, pues también ocurre un poco en Asia, donde también habrá algún que otro intento por ver quién se queda con más terrenos. De hecho, la guerra de Vietnam tiene mucho que ver con eso, con que Estados Unidos quiere una dictadura fin y la Unión Soviética quiere una dictadura fin. Durante un tiempo cada uno tendrá la suya, uno en el norte y otro en el sur, y al final se acabará quedando con todo el comunismo, en el caso de Vietnam, en una guerra que probablemente de la que todavía hoy se arrepienten los americanos. Fíjate, has hablado de el Congo, luego cuando llega Mobutu Sese Seko lo cambian el nombre de país, se llama Zaire. El Congo es un exponente de estado fallido, y eso que cuando se llamaba Zaire hubo, creo que fue en el 74, un combate a nivel mundial, el de Mohamed Ali contra George Foreman, que puso lo puso en el mapa, ¿no?
ese combate donde Ali, por cierto, le gana en el octavo asalto a George Foreman. ¿Por qué digo esto? Porque formaba parte de esa esos países que se realizaron en guerras civiles, como también has nombrado Etiopía, ¿no? Etiopía, que luego pasó a la historia, esas hambrunas, esas sequías, siempre nos ponían como ejemplo lo que estaba sucediendo en Etiopía, ¿eh? Yo creo que todos nos acordamos de esos niños esqueléticos que se morían de hambre y de sed con el estómago lleno de aire, y esas imágenes siempre se ponía de ejemplo a Etiopía, ¿no? Tremendo lo de África, tremendo como esas luchas coloniales entre todas las guerras que han durado muchísimo tiempo en África tiene algo que ver con países de fuera. Sí, sí. Pongo un ejemplo. El Chad, por ejemplo. Una de las guerras civiles más bestias que hubo, que pilló a la generación de mis padres de niños, fue la guerra de Biafra, ¿no? Sí, el Biafra. Esa guerra era una guerra de secesión, en teoría, de una región de Nigeria que se quería independizar y Nigeria no quería, ¿no? Biafra contra Nigeria. Hay que decir que esa guerra, que fue brutal, y lo que pasa es que fue menos popular que otras de la época, porque digamos que todos los telediarios de aquella época eran para la guerra de Vietnam y para la guerra de Israel y los árabes. Los 6 días, Egipto, sí. Por muertos hubo más en la de Biafra, y la de Biafra tenía mucho que ver con que Reino Unido y sobre todo la Unión Soviética apoyaban a la dictadura de Gowon de Nigeria, mientras que Holanda, no se sabe por qué, bueno, sí se sabe por qué, por puro interés económico, apoyaba lo de Biafra, y fue fundamental eso para que hubiera guerra. Si Holanda no hubiera apoyado lo de Biafra y los soviéticos y los británicos no hubieran apoyado a la dictadura de Gowon, pues para antes hubiera quedado que en un intento, un amago de oye, queremos tal, pero cuando te dan armas y tal, pues la cosa acaba siendo una guerra civil que duró casi 10 años. Bueno, tenemos a Angola, y en caso de Angola también con una vez que Angola coge la independencia, lo que sucede con UNITA, se matan entre ellos. UNITA representaba... También tiene mucho que ver la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética apoyaba a Dos Santos, ¿no? Sí. Que, bueno, Santos al final ha acabado siendo uno de los que más ha durado. En cierto modo el régimen sigue a día de hoy. Sigue a día de hoy. Sí. Y la hija es de las grandes fortunas de África, ¿eh? La hija de Dos Santos. Pero ahí también tiene que ver con la desastrosa proceso de descolonización de Portugal, que fue todavía peor que nosotros. O sea, si el proceso descolonizador de España en África tuvo muchos, digamos, puntos oscuros, el de Portugal fue todavía peor. Bueno, el de Portugal fue todavía peor porque con la revolución de los claveles en el 74 el régimen se desmorona y simplemente el nuevo régimen se olvida de sus posesiones en África, de sus colonias, ¿no? Se acabó, se olvidan, o de sus provincias africanas, ¿no? Significa así directamente, ¿no? En el caso del mundo comunista, cuando Leónidas Brezhnev llega al frente del Estado, su principal obsesión de su dictadura es, digamos, intentar mantener la estabilidad. Son todos muy autocríticos a la llamada política de desestalinización de Khrushchev, por considerar que eso ha dado una imagen de debilidad, y por tanto se cierran en sí mismos. Aquí no se habla de nada, se llama la época del inmovilismo. No quiere decir que volvieran a la brutalidad estalinista, que nunca se volvió. De hecho, Brezhnev era mucho más partidario de la disidencia que de la eliminación física. O sea, se empieza a practicar lo de si no está usted contento, pues deje de ser ciudadano soviético y lárguese, que más o menos la política que pasa a ser muy aplicada, y el caso más conocido es Solzhenitsyn, que será retirada la ciudadanía soviética y le echarán a patadas del país tras publicar lo de Archipiélago Gulag. Por cierto, a la gente hay que tener en cuenta una cosa que no insistimos en ella, que los países de la Unión Soviética, el punto más molesto que tenían para el ciudadano es que estaba prohibido viajar. O sea, no estaba permitido viajar a países occidentales, porque entendían que entonces te podías contaminar. Lo digo porque muchas se escandalizaron cuando Solzhenitsyn vino aquí a España. Sí. Y dijo en el año 76 aquello de que prefería 1000 veces la dictadura de Franco antes que la dictadura de la Unión Soviética. Y entonces quedó como que Solzhenitsyn era un franquista fascista, ¿no? Todavía hoy hay quien lo dice. En el programa de José María Íñigo dijo eso, porque aquí son tan... Los comunistas son... Sí. No había muerto mucho, no había muerto Franco hacía mucho, era como el año, estamos hablando de febrero, marzo del 76,
pero ya había un ambiente muy antifranquista en el sector cultural, y entonces, claro, Solzhenitsyn, que llegaba la gente pensando que era, viene aquí uno de los héroes de la libertad, y suelta que prefiere la dictadura de Franco, pues mucha gente se sentó muy mal, y entonces quedó como el prototipo de ruso fascista. Si uno mira literalmente lo que dijo el Solzhenitsyn, él no estaba diciendo que le parecía fantástica la dictadura de Franco. Lo que estaba diciendo es que la dictadura de Franco se podía viajar. Él se centra en esa intervención con Íñigo en hablar de ese tema, el tema de viajar. Él dice, en la Unión Soviética está prohibido viajar, tú no puedes salir del país, es un país prisión. Y en cambio, él decía que en la dictadura española sí se permitía viajar. Vamos a trasladarnos a Asia. Vamos a Asia y efectivamente hemos hablado de un poquito de África, y yo creo que vamos a Asia porque hay dos puntos clave, la guerra de Vietnam y también de la que ya hemos hablado también, y está el asunto de Afganistán, ¿no? Claro, y de Camboya. Vamos a aclarar. La clave que tenemos que tener en Asia tiene un nombre propio, que es China. La situación de China, que es lo que más va a generar un poco jaleo en aquella época. China, recordemos que está viviendo ahora algo parecido a una época de terror stalinista. O sea, la revolución cultural, aparte de dar una educación defectuosa a toda una generación, sirvió para que Mao Zedong recuperara el poder. La revolución cultural, ahí entra mucho en escena un tipo llamado Lin Piao, que es como el jefe del lado más extremista y alocada del partido, con el apoyo de la viuda que lleva Yang. Consigue movilizar a los estudiantes, que es su arma para tomar el poder, hace una campaña de ridiculización de los dirigentes del partido en ese momento, y así un cargo que tenía pinta de ser un cargo casi honorífico, que era presidente del partido, que era el cargo que le habían dejado a Mao ante el hundimiento económico del país en el año 59, y diciendo, oiga, que aquí el paraíso no va a llegar. Mao consigue convencer en esa revolución cultural a los jóvenes de que la revolución no va a llegar porque el pueblo chino está contaminado, y los que gobiernan son una oleada de revisionistas, que están más interesados en revisar lo que se ha hecho mal, y intoxicados por Occidente, que en hacer bien las cosas. Por tanto, el paraíso no va a llegar hasta que no se purguen a todos los revisionistas. Es un poco lo que acaba siendo la revolución cultural, una gran purga a un sector del partido, y el caso más claro será el del presidente Liu Shaoqi, que desaparecerá de la faz de la tierra literalmente, porque ahí el que tuvo más habilidad fue Deng Xiaoping, que era el número 2 de Liu Shaoqi, y que pues consiguió esconderse, de caerse arrepentido, tener un protector que fue un ministro importante que había en esa época, que era Zhou Enlai, que le protege y consigue salvar la vida, pero es destituido temporalmente, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que provoca un cambio de estos raros que pasan en los países comunistas raros? Que en la revolución cultural, que se suspende cuando invade la Unión Soviética Checoslovaquia, porque tiene miedo China que después vayan a por ellos, y entonces no se atreven a continuar, se nombra oficialmente a Lin Piao sucesor de Mao, y designa Mao a la cabeza de la revolución cultural, estamos hablando del año 66, y designo a Lin Piao como mi número 2, como vicepresidente del Partido Comunista China, para que continúe la revolución del libro rojo. Y ahí todos saben que los de la revolución cultural decían que el único libro que había que leer era el libro rojo de Mao, porque todos los demás eran libros revisionistas o intoxicadores, entonces que te sobraban, que era la cultura es peligrosa. Así es que en el fondo, si uno mira lo que decía Mao de la revolución cultural, sería inasumible para nadie que tuviera un mínimo concepto de libertad, porque él decía que leer demasiado es peligroso. El Partido Comunista en España hubo cierta influencia, y los demás transgresores no se consideraban comunistas soviéticos, sino eran maoístas. Sí, pero porque seguramente no conocían mucho a Mao. Bueno, el GRAPO era maoísta, la Liga Comunista Revolucionaria era maoísta. Un grupo de estudiantes que fue muy padre, que era la joven Guardia Roja de aquí. El FEAP era maoísta y seguidor el de Albania. Hubo aquí un grupo de gente, me acuerdo la pobre Pina López Gay, que era una monta, que en algún momento le metieron alguna paliza fascistas. Pero Pina López Gay, ¿por qué decía que era Mao y que era maoísta? Porque se quedó con la frivolidad, la parte de el que se dirige a los jóvenes, porque Brezhnev había quedado muy viejo, y en cambio Brezhnev aparecía rodeado de viejos en la Plaza Roja de Moscú, y Mao aparecía rodeado de jóvenes. Y entonces supongo que esa imagen de comunismo, pero dirigido hacia la juventud, es lo que hizo que se fijaran en
en los guardias rojos. Pero claro, en el fondo dices, dejando al margen el tema de la represión, toda la doctrina de los jóvenes guardias rojos era no te fíes de nadie, no leas, que dices, es muy poco cultural, ¿no? La revolución cultural se te está animando a no leer. Muy poco cultural, efectivamente. Pero bueno, por eso yo digo que, como eso decía mucho, fíjese, lo ha dicho alguna César Vidal y el propio Federico Jiménez Los Santos, que lo que más curaba del comunismo era visitar los países comunistas. Gran parte de los que seguían siendo comunistas era porque no habían viajado a los países comunistas, ¿no? En el caso de César Vidal, le curó del comunismo viajar a Nicaragua. Y eso que Nicaragua no era exactamente un país comunista, porque aunque claramente con la etapa de los sandinistas entraron en la órbita soviética y entraron en la Comecon y tal, nunca fue un régimen al nivel del partido único que ocurrió en todos los demás. O sea, lo que había en Nicaragua es parecido, pues yo que sé, a lo que hoy hay en Rusia, que en Rusia efectivamente es un régimen, pero al menos legalmente te permiten tener una oficinita de partido de la oposición, aunque sea para ignorarla, ¿no? La región de Ortega no ilegalizó a los partidos de oposición. En China intente usted montar un partido de la oposición, entonces y ahora, y ya verá usted lo que le responden, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, pues Mao para muchos era un símbolo de transgresión juvenil, sí, en esa era habitual que tenían los occidentales, ¿no? Pero lo raro es que llega el año 71 y entonces hay un congreso de la Unión Soviética y entonces dicen que se han equivocado y que Lin Piao era un traidor que quería asesinar a Mao Zedong, pero que ya se han encargado de hacerlo desaparecer, que es algo muy habitual en este tipo de redes. Oficialmente, Lin Piao, que en el año 66 era el número 2 de Mao, el que le iba a suceder, el ala izquierda del Partido Comunista, de repente nos dicen en el año 71 que no, que era un espía del mundo capitalista y de los rusos y se lo han cargado. Bueno, que ha muerto en un accidente mientras iba a Mongolia a conspirar contra Mao. Bueno, esas son las versiones oficiales que se dan y que es difícil saber lo que pasó. La única realidad es que Lin Piao dejó de existir en el 71 y todos sus seguidores también dejaron de existir. Oye, mientras Mao estaba ahí, permitió que su fiel seguidor desapareciera. Seguramente le convencieron de ello, le dijeron a Mao que Lin Piao era un traidor. En el fondo usted se creía que era su número 2, pero en el fondo era un traidor, no debía usted fiarse de él. Y esto permite que reaparezca alguien que había sido, digamos, inhabilitado durante la Revolución Cultural, que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que será el que le dice, mire, ve usted lo que pasa por fiarse de quien no debe Mao, se le cuela a un traidor como Lin Piao. Y fíjese usted más de mi chico, de Deng Xiaoping, que perdone la vida, déjele ser viceprimer ministro y vicesecretario, que este sí es leal, yo le garantizo que es leal. Y entonces Mao, a regañadientes, deja que vuelva Deng Xiaoping. Hay que hacer una cosa de Deng Xiaoping, que es que en las luchas por el poder, Deng nunca cayó bien a Mao. Y de hecho, cuando muere Zhou Enlai, el ministro que está haciendo referencia, que muere unos meses antes de que se muera Mao. Este Mao, le vuelven a purgar por segunda vez al pobre. Pero como tenía más apoyo, simplemente purgar es que le vuelven a echar del gobierno. Quiero decir, imagínese, estoy tirando de memoria, Zhou Enlai debe morir a principios del año 76 y Mao a finales. Pues cuando muere a principios, poco después de morir, vuelve a ser destituido de todos sus cargos y vuelven a criticarle de revisionista y tal, y vuelve a desaparecer. Pero aquí la clave de Deng, como le pasó a Khrushchev, es que ya conocía las normas del juego. Dicen, vale, me callo por unos meses, pero tú te estás muriendo, así que me callo, me escondo un poco, no doy guerra para que no me ejecuten, pero voy cachipeando aquí y tomando resortes de poder, que ya llegará mi turno. Entonces, esta rehabilitación de Deng Xiaoping del año 71 es importante porque Deng Xiaoping es el que va a hacer más gestiones para conseguir algo que va a ser muy importante en la historia de China, que es que por fin la ONU admita que China es una realidad. Hay que decir que esto es uno de los fracasos más importantes diplomáticos de lo que podríamos llamar los anticomunistas chinos, ¿no? Mi abuelo, al que conocí muy poquito, el que era filipino, él decía que un día muy triste para él fue la resolución de las Naciones Unidas
del año 71, en la cual se admitió China y se expulsó a Taiwán. Taiwán, bueno, España reconoció a China en el 73 y dejó de reconocer a Taiwán. Fíjate, y con la amistad que Franco tenía con el generalísimo Chiang Kai-shek. Sí, ya había muerto Chiang Kai-shek en ese momento, claro. Hay que decir que España se abstuvo en la votación. Sí, se abstuvo. Pero hay una cosa importante que es llamativo para entender cómo se juega a este juego. Oficialmente, la propuesta en la ONU la presenta Albania, como no, el amigo albanés, diciendo, oye, ya va siendo hora de que reconozcamos una realidad que es que China existe. Si la propuesta la hubiera hecho otro país, podrían haber hecho algo que hubiera sido mucho más sensato, que es admitir a China, que era una realidad desde el año 45, o sea, bueno, 47, pero mantener a Formosa pues como un país aparte, pues sí, si no quieres llamar China, pero claro, como ningún país de Occidente se atrevió a presentarlo, y lo presentó Albania, pues Albania, ¿cómo lo presentó? Admitimos a China y expulsamos a otra China, porque recordemos que Taiwán no estaba como Taiwán, estaba como China. Claro, es que estaba, sí, como la China nacionalista como China, y la otra estaba como la República Popular de China. No, la otra no estaba. La otra no estaba. No la había admitido como país. Pero entra como la República Popular de China. Claro, entonces, igual que cuando entra en Corea, entran las dos Coreas. Eso es la pregunta. Y cuando entra Alemania, entran las dos Alemanias, que ya están las 1 las 2, casi están más fechas, en el 73. En el caso de China, como ningún país occidental se atrevió a presentarlo, lo presentó Albania dijo, no, aquí solo hay una China legal y el otro fuera. A tomar viento, que por cierto a día de hoy sigue sin estar reconocida. Entonces, en el caso de, claro, una torpeza, porque si hubieran planteado algún país occidental, lo hubieran hecho ellos, podrían mejor haber ganado la votación. Porque la Unión Soviética iba a votar, sí, la Unión Soviética ya diciendo desde el año 49 que había que reconocer a China. Por lo tanto, aunque le cayera mal Mao Zedong, iban a reconocerlo, porque no podían desdecirse de reconocer ese régimen. ¿Quiénes también votaron a favor de la Unión, del reconocer a China como país? Los países comunistas, pero también lo hizo Francia, por ejemplo, con los amigos herederos de Gaulle, encabezados por el señor que estuvo entre medias, Pompidou. Y todos estos, en México, por supuesto, el régimen del PRI, gran países americanos, pero vamos, en el año 71, que todavía está el régimen de Portugal de Salazar sin Salazar, con el doctor Caetano, votan a favor también. Es decir, ¿por qué? Porque era absurdo negar que existía China. Era una auténtica cera que llegamos a los años 70 y la ONU seguía de espaldas a la realidad que era el régimen comunista de Mao Zedong. ¿Por qué digo que fue un fallo diplomático de Occidente? Por permitir que fuera el planteamiento que hizo Albania de echar a uno y a otro y no dejar a los dos, que hubiera sido lo más lógico. Pero vamos al punto de donde jugó bien la diplomacia china que lideraba ese joven Deng Xiaoping como viceprimer ministro. Porque observemos una cosa, ¿qué hace Estados Unidos? Vota en contra, por supuesto, como vota en contra Japón, que eran los países más anticomunistas que había en aquel momento, sobre todo al tema del comunismo asiático, que siempre ha sido Japón el que ha liderado ahí el bando anticomunista. España no vota en contra, España se abstiene con el régimen de Franco. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos sí vota en contra, pero no lo veta. Recordemos que Estados Unidos tenía derecho a veto en la ONU. No veta la resolución que admite a China y expulsa a Taiwán. Estamos hablando de octubre del año 71. ¿Y por qué remarco la fecha de octubre del año 71? Febrero del año 72, Richard Nixon visita China y se hace fotos con Mao Zedong. Algo que no había hecho ni con la Unión Soviética, que no había ningún encuentro desde la etapa de Eisenhower y Kennedy con los mandatarios de la Unión Soviética. Por tanto, es imposible disociar la admisión de China y Mao en la ONU de la visita de octubre del 71 con la visita de Nixon de febrero del 72. Sin ninguna duda. ¿A dónde quiero parar? Que Estados Unidos estaba detrás de eso. Aunque votaran en contra, es evidente que dijeron, oye, vamos a tratar que estéis en la ONU. Porque lo podían haber vetado, lo permitieron, les interesaba. En ese momento Estados Unidos decidió
respaldar al régimen de Mao Zedong en el sentido de respaldar, de reconocer su existencia y darle apoyo diplomático. Y es evidente que se lo dieron. Fíjate que yo creo que Nixon ya ahí y su servicio, hay que reconocer que tenía Harry Kissinger también, que puede gustar o no, pero tonto no era. Yo creo que ya estaban viendo el potencial económico de China, ¿no? Y, claro, y apoyar las reformas que más tarde vendrían con Deng Xiaoping, que aparecía y desaparecía. Indudablemente siempre hay un tema de relación comercial, que eso siempre está de fondo, y de ver, oye, que puede ser un posible socio comercial, que lo sigue siendo a día de hoy, de Estados Unidos y de Europa entera, y también había un ánimo de jorobar, sí, de dividir al comunismo, porque entendieron que no convenía que cayera ese régimen comunista, porque si se caía el régimen comunista de Mao Zedong, podía venir otro régimen comunista que fuera más prorruso, aunque probablemente era más civilizado una dictadura comunista prorrusa en China que una dictadura comunista maoísta. Pero esto es como lo que tiene que ver con el mundo de la política y la diplomacia. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque sea un bestia. Entonces, ese fue el momento en el que Mao Zedong consigue ese apoyo diplomático, que comenzó oficialmente con unas partidas de ping-pong que había habido en el año 71. China había invitado a la selección nacional de tenis de mesa estadounidense a jugar una competencia en China, y cuando Nixon viene, la versión oficial es que viene después de la serie de partidas de ping-pong entre equipos americanos y equipos chinos. Pero por eso se llamó la diplomacia del ping-pong. Pero el caso es que fue cuando Mao Zedong pasa de ser... a Mao Zedong le pasa un poco como Lenin. Pasa de ser el apestado al que nadie quiere reconocer diplomáticamente. Pues digamos, si el gran cambio de Lenin y Stalin fue cuando los nazis le reconocen oficialmente con aquellos pactos con Joachim von Ribbentrop, que es el primer país que dice, oye, yo reconozco que esto existe, que es lo que vino a hacer la Alemania nazi en ese momento. En el caso de Mao, también el resto del mundo le había, mira, como usted no existe, no le reconocemos, es una anomalía, hasta que llega el año 72 y Estados Unidos dice, no, existe. Yo le reconozco como un presidente, como un igual, y por tanto se puede hablar con usted. Pues digamos, esa etapa final de Mao, en la que por fin se le reconoce como un presidente y un gobernante legítimo, cosa que no había pasado hasta ese momento, y una cosa que ya había conseguido hacía tiempo Rusia tras la Segunda Guerra Mundial, que ya se reconoce a los mandatarios rusos como un líder. ¿Esto en qué se traduce en el mundo comunista? En que la Unión Soviética intenta potenciar a sus aliados, dice, oye, que quede claro que el fiable soy yo. Y Vietnam, por ejemplo, siempre tuvo muy claro que a quien debía, digamos, obediencia y cooperación era a Rusia y no a China. ¿Quién sí va a seguir la doctrina de Mao? El régimen de Camboya, que ese es digamos, el mayor éxito que tiene, aunque dura poco, de Mao Zedong en su expansión. Entendamos claramente, Camboya era un país que se había convertido también en un juego de la partida de la Guerra Fría muy parecido a la situación de Vietnam. Ahí había una monarquía que encabezaba el príncipe Sihanouk. En un momento determinado, los americanos entienden que ese régimen no va a poder contener al comunismo y apoyan un golpe de Estado que da el poder a una dictadura, que es la dictadura de Lon Nol, que tampoco dura mucho y que aplica la represión, pero sin demasiado éxito. Y después de fracasar la dictadura de Lon Nol, ocurre lo peor que podría haber pasado, que es que se monta una dictadura maoísta, que es la dictadura de los llamados Khmeres rojos. Si no me equivoco, del 75 al 78 siembran de terror toda Camboya. Claro, en el fondo, gobernando el país poco tiempo. Porque luego se quedó como una guerrilla que siguió ahí jorobando, pero ya en menor medida. El momento, digamos, de horror más absoluto, yo lo situaría entre el año 75 y el año 79. Esos 4 años. Esos 4 años, donde, sí, efectivamente. Es cuando se habla de que cayó más o menos la tercera parte de la población. Es verdad que una parte de esa brutalidad hay que atribuirla, aunque suene mal, a esa parte del mundo. O sea, que no podemos negar que no es lo mismo una guerra civil en Asia y en esa zona de Asia que una guerra civil en Occidente. Dentro de aquí tuvimos la de Yugoslavia y tal. Pero hay otra parte que tiene que caer sobre la forma de entender el maoísmo por parte de los guerrilleros de Pol Pot, ¿no? Ya comentamos aquí la semana pasada la famosa frase de el que se opone es un enemigo, el que discrepa
es un enemigo, el que se opone es un cadáver, ¿no? Que era una de las doctrinas del Pol Pot. Se pone una cosa que es un poco excesiva, a veces convertimos la anécdota en un hecho, que fue lo de te ejecutamos por tener gafas, ¿no? Esa frase es una exageración. ¿Pero qué quería decir con eso? Que había una persecución a todo elemento de contaminación. Entonces, lo que quería decir la frase de cuidadito con tus gafas era una imitación de lo de Mao, de no leas demasiado. No necesitas leer, porque si lees, estás leyendo propaganda enemigo y te puedes contaminar. Pero el caso es que en los campos de la reeducación, las salvajadas que se hicieron, incluso en cambiando el modelo productivo, vaciar las ciudades y la gente al campo, bueno, aquello fue todo un cúmulo de despropósitos y el mundo miró a otro lado, incluso, no sé, corrígeme, vio con buenos ojos la intervención de la Unión Soviética, ¿no? Claro, es la parte a la que yo quería ir. ¿Cómo acaba el régimen de Pol Pot? Acaba porque invaden las tropas de Vietnam. ¿Y quiénes son las tropas de Vietnam? Las tropas de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética dice, oye, acabad con esto. Ya, porque está dando una imagen penosa. Y entonces es el propio ejército de Vietnam, apoyado por la Unión Soviética, el que invade y acaba con el régimen de Pol Pot, que se esconde en unas selvas donde muere miserablemente en el año 98, sin ser juzgado. Pero en la ONU, Occidente condena la intervención contra Camboya. Pol Pot. ¿Y quién estaría a favor? El delegado de la Unión Soviética, que sale inmediatamente a apoyar a Vietnam, con el delegado de Checoslovaquia, y dicen, el régimen de los Gémeres Rojos era una salvajada, y dicen literalmente, porque seguía las enseñanzas del bárbaro Mao. Eso está dicho por el delegado soviético en la Organización de Naciones Unidas, lo cual nos hace suponer, uno, lo que opinaban los rusos de Mao, y dos, el tipo de gobierno que tenía Mao, si de verdad, cosa que nunca sabemos al 100%, si de verdad aplicaba en China lo que el mundo vio que se aplicaba en Camboya, nos podemos suponer el tipo de cosas que pudieron ocurrir en China durante la etapa de Mao. Mira, es importante esto, te digo, porque es verdad que esas matanzas en Camboya ya se estaban produciendo sin Mao Zedong vivo, que Mao muere en el 76, y ya que le había sustituido el Deng Xiaoping, o estábamos en un periodo de transición en China, porque no sé si Deng Xiaoping hubiese visto con buenos ojos. Bueno, Deng Xiaoping también vio con buenos ojos el tema de Corea del Norte, con lo cual, a lo mejor... No, pero hay que aclarar que Deng Xiaoping ya era otra pasta. De hecho, China oficialmente, cuando en el momento en el que se invade Camboya, ya no se moja. Y de hecho no dice la Unión Soviética sigue las barbas enseñanzas de China, sigue las enseñanzas de Mao. Están haciendo el mismo truco del estalinismo, están poniendo la cinta en el maoísmo. Cuando Khrushchev decide consolidar su poder en la Unión Soviética, ¿cómo lo hace? Poniendo el foco en los crímenes en la persona de Stalin y en Beria, y así. ¿Qué es lo que hace Deng Xiaoping cuando muere Mao? Señalar, oiga, aquí ha habido una serie de errores, el maoísmo ha cometido crímenes, no tiene tanto culpa Mao, que no se deja engañar, sino estos cuatro que estaban a su alrededor, claro. Y al final eso es lo que sirve a Deng Xiaoping para librarse de rivales políticos y, por tanto, culpa de los errores del pasado a la viuda de Deng Xiaoping, de Mao Zedong, que era Yang Qing, y a los tres ministros más bestias y más duros que tenía Mao, y así me libro de ellos. No, y efectivamente esto es importante porque Deng Xiaoping, yo he estado en China, en la ciudad prohibida, y esa China capitalista está presidida por una inmensa fotografía de Mao Zedong, con lo cual... porque Mao sigue siendo el fundador. Eso es decir, que echan la culpa de las masacres, las carnicerías, del asunto de Camboya y tal, a la banda de los cuatro, que es así como se definió a la viuda y a estos tres ministros, ¿no? Claro, y tenía cierta lógica, porque tú necesitas, digamos, librarte de tus rivales, porque si no, es evidente que van a conspirar contra ti. O sea, esto es como cuando Khrushchev se carga a Beria, o mato o me matan. Si no llegan a eliminar a Beria, a lo mejor Beria le hubiera eliminado a él. Este es el Juego de Tronos. Nos quedan 6 minutos, JF, para ir avanzando, para que te organices. Entonces, en el caso de Deng Xiaoping, él entiende que si quiere sobrevivir su régimen, tiene que cargarse a los que van a conspirar contra él, pero también tiene que ganarse al pueblo. Y ganarse al pueblo te lo ganas con la medida liberal, pero no puedes condenar al fundador porque acabas de enseñar a toda una generación la revolución cultural
que tu Salvador es el guía. Cuál tienes que decir que tu guía se equivocó porque había enemigos dentro que le engañaban. Eso Entonces, y más o menos le salió bien. Pero no creo que termine este episodio si ponen un foco a otra parte del mundo asiático que va a generar un gran problema, que va a ser la aparición del islamismo radical, que es una cosa que va a desequilibrar todo en el mundo en general, y por supuesto al mundo comunista y por supuesto al mundo occidental. Pero para entenderlo hay que aclarar que en Afganistán había habido un golpe de Estado. Afganistán, situémoslo en el mapa, está colocado justo en la frontera donde acaba, digamos, el mundo prorruso y empieza el mundo del sudeste asiático y empieza el mundo tocando casi con Indochina. Bueno, en Afganistán había una monarquía que mandaba, que llevaba toda la vida, y esa monarquía le dan un golpe de Estado y echan al rey y se proclama una república, ¿no? Hasta aquí todo normal. Bueno, en el año 78, ojito a las fechas, hay un segundo golpe de Estado. Y el que había dado el golpe de Estado contra la monarquía y había sido el primer presidente republicano, que era un noble, un aristócrata que era teóricamente monárquico, pero había cambiado de opinión y se había vuelto republicano, y entonces había dado el primer golpe de Estado aprovechando un viaje del rey fuera y había tomado el poder. Le dan un golpe de Estado los del sector más comunista y se lo cargan, como es habitual en este tipo de casos. Y en el año 78 hay un golpe comunista, se cargan al presidente, que era Mohamed Daoud, y se monta un régimen comunista en Afganistán. Bueno, a todo esto hay que contar, yo creo que nuestros oyentes ya lo saben, la idiosincrasia de Afganistán, que por mucho que hubiese una monarquía, son pueblos tribales que muchas veces no sabían ni quién era exactamente su jefe de Estado, ¿no? Sí, aunque luego ahí va peor. O sea, ha ido muchísimo peor. Justo en la etapa en la que se da el golpe de Estado a la monarquía es cuando hay más unificación del país. Sí, eso es. Y luego se deshace. Ahora ha vuelto a ser lo que era antes. Yo creo que ahora está más o menos como era antes de que la monarquía, digamos, fuera tomando un poco de poder. De cuerpo. El presidente Daoud probablemente intentó ulcerarlo todavía más y convertirlo en un país republicano moderno. Se pelea con los comunistas afganos, le dan un golpe de Estado, se lo cargan y se pone un dictador comunista llamado Taraki. ¿Cuál es el principal problema que tenía el comunismo en Afganistán y el intento de hacer un régimen comunista en un país como Afganistán? Y laico. Ese es el punto. Acaba usted de poner el punto en el tema. Laico, en un país donde el tema de los musulmanes está bastante fuerte. Y el comunismo no se lleva bien con las religiones. Entiende que eso es algo que están allí, que si no molestan las puedo dejar, pero que no molesten. Y si molestan, hay que eliminarlas. Como dijo Mao al invadir el Tíbet, la religión es veneno. Una versión nueva de lo que había dicho Carlos Marx en su día. Bien, en ese momento ocurre algo que merecería solo ese tema dar un programa aparte, que no entraría dentro de esta saga porque no afecta al comunismo, que es que en el año 79 irrumpe en escena el Ayatollah Khomeini y lo cambia todo. Si ha habido un revolucionario en la historia del mundo después de Mao y de Lenin, es el Ayatollah Khomeini, por algo que no tiene nada que ver con el comunismo, que es la revolución islámica de Irán. En el año 79, en enero del 79, si no me equivoco. Y empieza a aparecer, por tanto, un nuevo bando en el mundo. Que el islamismo deje de ser algo que acompaña. Parecía que los países islámicos poco a poco se iban volviendo capitalistoides, y sobre todo el mejor ejemplo era el Shah, que tenía una obsesión de convertir Irán en el Japón de Oriente, invirtiendo todo en impronta occidental y apoyando a las empresas americanas a que vayan a invertir en Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega Khomeini y dice, no, aquí a tomar viento todo esto es una invasión cultural, una sacrilegia y una blasfemia, y vamos a unificar otra vez Estado y religión y crear el primer país islámico. Y la Sharia no es una anécdota, es nuestra verdadera ley. Por tanto, se monta el régimen islámico en Irán. Y Occidente, con la ceguera habitual que suele tener para estas cosas, se cree que el islamismo radical es su aliado. Khomeini odiaba a los Estados Unidos. Por eso en la prensa española se creen por error que Khomeini va a ser un aliado de los comunistas. Es mentira. Khomeini no solo hizo purgas contra los homosexuales y los traficantes de drogas, también contra los comunistas, porque eran su enemigo. Y eso
es lo que va a liarlo un poco todo, porque el islamismo radical avanza por Afganistán. Y en ese momento hay otro golpe de Estado en Afganistán, en el que el dictador que habían puesto los soviéticos, Taraki, es literalmente eliminado por su jefe de gobierno, Hafizul Amin, que intenta formar un nuevo gobierno con apoyo de los islamistas radicales de Afganistán. Y es entonces cuando Leonid Brezhnev, estamos hablando de diciembre del 79, de las Navidades, dice, ¿cómo? ¿Que se han cargado a nuestro dictador que habíamos puesto, al Taraki? Pues a la mierda, tanques, al ataque. ¿Por qué manda los tanques, que es la primera intervención directa de los rusos desde la de Praga y de Checoslovaquia? No es porque le importe mucho que se monte un dictador como Hafizul Amin, es porque dice, ostras, que nos viene el virus del islamismo radical, y que si el virus sube por Afganistán, me empieza a llegar a los países soviéticos. Esto hay que cortar por lo sano. Ese virus no puede crecer. Aplastémoslo, que si no Irán se nos crece por aquí. Y entonces manda a los tanques a aplastar, y de hecho a Hafizul Amin le aplastan literalmente, muere evidentemente, se lo cargan, y ponen otra vez a un dictador comunista puesto por ellos, que es Barak Karmal. Bueno, Karmal acabaría igual, ¿eh? Bueno, Barak Karmal tuvo un poco de mejor suerte que el que vino después, que fue el último, que es cuando el que usted estaba pensando. Eso que es. Ese no solo es que le mataron, sino encima la forma en la que le mataron entra en un estilo muy parecido al de Mussolini, ¿no? El pobre Najibullah, que era un agente del KGB prácticamente, pero en fin, ya sabe usted cómo eran los talibanes. Pero en ese momento, en el año 69, ¿qué hace otra vez Estados Unidos y todos los países occidentales? Apoyan al otro bando. Sí, por eso se da un hecho tan ridículo, que hoy nadie negará su ridiculez, de ver que las milicias americanas apoyaron a gente tan demócrata como Osama Bin Laden, por aplicar ese famoso argumento de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Nótese la absurdez que estamos diciendo. En un momento en el que tenemos a Ayatollah Khomeini diciendo en Irán que Estados Unidos es el Satán de Oriente y teniendo durante casi un año secuestrados a 100 ciudadanos norteamericanos en la embajada, ese mismo islamismo radical está siendo apoyado por los americanos y armándole en Afganistán. Y armándole con armas muy fuertes, muy modernas de los Estados Unidos. Con lo cual son esas cosas absurdas que se dan por ahí y que tienen que ver con la ceguera política, porque ¿qué era más libre el mundo islámico que el mundo comunista? Era más humanitario, era otro elemento más que había aparecido en el mundo. Y en ese momento, igual que apoyando a Mao, pues Estados Unidos entendió que le venía bien que se montaran regímenes islámicos por Afganistán, porque eso a lo mejor ayudaba a debilitar aún más y a minar aún más el gobierno comunista de la Unión Soviética, como sin duda ocurrió. No se entiende la caída de la Unión Soviética, sino se entiende la expansión por el sudeste asiático del islamismo, que era algo que no podía controlar el comunismo, como luego se demostró, tampoco podía controlar Occidente. En la Guerra Fría apareció un tercero en discordia que no había sido invitado y vino para quedarse, como de hecho sigue a día de hoy, estando en países como Irán o como en Sudán, pues sigue por ahí, y en ese momento fue cuando apareció, y fue algo que probablemente trayó muchos creadores de cabeza. En el año 80 hay Olimpiadas. El argumento que se da de Estados Unidos para no ir a esas Olimpiadas y boicotear esas Olimpiadas es que es invade Afganistán. O sea, el argumento que da Jimmy Carter para decir no vamos a las Olimpiadas del año 80 es el decir que como ha invadido Afganistán, pues entiende que es un país que no es fiable, y el pobre Brezhnev, que había montado ahí sus Juegos Olímpicos y da su discurso inaugural, le toca darlo con un montón de países ausentes. Tampoco va a Japón. Sí va a España, que es algo, y se debe básicamente a una persona que tuvo mucho que ver con intentar crear relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, que se llamaba José Antonio Samaranch, que había sido embajador de España en la Unión Soviética. Y de hombre, pero si Samaranch era franquista. Sí, lo era, pero es que es compatible, es una cosa que la gente no entiende. Puede ser franquista totalmente y entender que hay que mantener relaciones con la Unión Soviética. Dentro del franquismo había muchas opiniones y Samaranch fue siempre un defensor, que como la familia Garrigues, de que había que mantener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Luego se vengarán, y cuando en el 84 las Olimpiadas son en Estados Unidos,
todos los países comunistas dicen así, pues no vamos a dar nosotros. Ahora, como no quisiste ir a las nuestras, nosotros no vamos a las vuestras. Oye, menos Rumanía, que era el bueno de la familia. El bueno de la familia y que luego fue puesto como modelo y comunista europeo moderno, por decirlo de alguna manera, era seguidor del matrimonio Ceausescu como... ¿Quién es el primer dictador comunista que visita España? Cuando cae el franquismo y los países comunistas dicen España sigue siendo un país franquista, Nicolás Ceausescu, que viene aquí y es recibido por Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos como el comunista bueno. Y lo era porque jugaba que yo soy más majo, yo voy por mi cuenta. No es casualidad que fuera el más bestia. Precisamente por ir por su cuenta, entendía que podía hacer matanzas sin pedir permiso a los rusos. Querido amigo, no hay tiempo para más. Volvemos la próxima semana, lo dejamos aquí en las Olimpiadas de 1980 y yo creo que nos da para un par de episodios más, ¿no? Sí, yo creo que en dos. Nos quedan dos más. Pues un abrazo muy fuerte, JF. Un saludo muy grande. Hasta la próxima semana.